¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso después de alcanzar todo lo que querías, sigues sintiendo que algo te falta, si el sentido de la vida realmente existe, o si solo es una ilusión que creamos para soportar el vacío, y lo más inquietante, si todo termina con la muerte? Entonces, ¿para qué vivir? Lev Tolstoy, uno de los más grandes escritores de la historia, vivió este dilema de una manera tan intensa, que casi fue consumido por él. A pesar de la fama, la riqueza y una familia amorosa, se encontró frente a un abismo existencial que ninguna de sus conquistas podía llenar. Escribió: mi vida se detuvo, podía respirar, caminar, comer, dormir, pero no había vida en mí y no era una crisis pasajera, era un tormento que lo hacía despertar cada mañana sin encontrar sentido para seguir viviendo. Su éxito no lo satisfizo. La filosofía no le dio respuestas, la ciencia lo hizo sentirse aún más insignificante, estaba al borde de la desesperación absoluta, pero en su búsqueda, Tolstoy hizo un descubrimiento inesperado. Una verdad tan simple que él mismo tardó en aceptar, algo que no estaba en los libros, ni en los discursos de los intelectuales, sino en la vida de aquellos de quienes menos esperaba aprender algo. Esta revelación cambió su vida, y también podría cambiar la tuya. Ahora adentrémonos en la mente de Tolstoy, y entendamos cómo un hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que en realidad no tenía nada, y cómo encontró un nuevo sentido para vivir. Lev Tolstoy tenía todo lo que la mayoría de las personas sueñan con alcanzar: fama, fortuna, una familia amorosa, y un legado literario inmortalizado en obras como Guerra y Paz, y Ana Karenina. Los intelectuales lo admiraban, el pueblo leía sus historias con pasión, su nombre ya estaba marcado en la historia, pero irónicamente fue precisamente en la cima de su éxito, cuando se vio dominado por una angustia insoportable. Había algo en él que no podía ser llenado con aplausos ni reconocimiento. El éxito que había alcanzado, en lugar de darle paz, solo intensificaba el vacío. Cada mañana, despertaba con una sensación de asfixia, como si estuviera siendo consumido por un pensamiento recurrente y aterrador: si todo termina con la muerte, entonces ¿por qué nada de lo que he conseguido me hace feliz? Tolstoy comparaba su existencia con la de un viajero perdido en un bosque oscuro, corriendo desesperadamente de una bestia invisible. La bestia era la muerte, sabía que siempre estaba al acecho, esperando el momento adecuado para atacarlo, pero también se dio cuenta de algo aún más aterrador. Todo lo que hacía para huir, solo parecía retrasar lo inevitable. Para muchos, el éxito y el sentido de la vida son prácticamente sinónimos. La sociedad nos enseña que alcanzar grandes logros, ser reconocido y construir un legado, son los caminos hacia una vida con significado. Pero ¿qué pasa cuando llegas ahí, y descubres que la sensación de vacío sigue presente, o peor aún, cuando se intensifica? Esa fue la revelación más angustiante para Tolstoy. Había seguido el camino que todos consideraban correcto, y al final solo encontró un gran silencio, nada parecía suficiente. Se dio cuenta de que la felicidad que buscaba, siempre parecía estar en la siguiente meta: un nuevo libro, un nuevo proyecto, un nuevo logro. Pero cuando alcanzaba lo que quería, la alegría era temporal, como agua que se escurre entre los dedos. Esa frustración era devastadora, no solo porque no encontraba un propósito, sino porque se percató de que esa sensación era mucho más común de lo que parecía. Miraba a su alrededor, y veía que muchos de sus amigos intelectuales y artistas también estaban sumidos en un vacío similar, personas que por fuera parecían tener todo bajo control, pero que por dentro estaban colapsando. Era un sufrimiento silencioso disfrazado de éxito. Tolstoy comenzó a preguntarse: ¿será que la vida siempre ha sido así, y yo apenas lo estoy notando? Esa duda lo llevó a un ciclo de reflexión obsesiva. Ya no podía concentrarse en su escritura, no sentía placer en las actividades que antes amaba, y ni siquiera su familia, a la que tanto valoraba, parecía capaz de alejar su angustia. El problema era solo uno. El tiempo pasaba, y cada vez más, sentía que estaba perdiendo su propia vida sin realmente vivirla. ¿Y si el éxito era una ilusión? ¿Y si todo lo que había construido no tenía un significado real? La inquietud se convirtió en desesperación. Cuando se dio cuenta de que, sin importar lo que hiciera, el destino final era el mismo para todos: la muerte. Y no solo la suya, su legado, sus libros, su influencia. Todo eso también, algún día desaparecería. Si incluso las civilizaciones más grandiosas de la historia habían caído en el olvido, porque la vida de un solo hombre tendría algún significado duradero. El éxito parecía una promesa rota. El mundo le había dicho que al alcanzar todo eso encontraría plenitud, pero lo único que encontró fue un vacío, cada vez más profundo, y lo peor,
Ahora que veía esa verdad no había forma de regresar, era como si hubiera abierto una puerta que nunca podría cerrar de nuevo. La duda empezó a consumirlo. Si todo lo que había perseguido en la vida era una ilusión, entonces, ¿dónde debía buscar sentido? Filosofía, ciencia, religión, o acaso el único camino, era simplemente aceptar que la vida era un absurdo sin explicación, sin respuestas. Tolstói inició una nueva búsqueda, pero lo que no sabía era que ese viaje lo llevaría a un abismo aún más profundo. Antes de encontrar cualquier rastro de luz, el vacío dentro de Tolstói no era algo que pudiera simplemente ignorar, necesitaba respuestas, algo que explicara de manera racional, por qué valía la pena vivir, por qué debía seguir existiendo, aun sabiendo que todo terminaría con la muerte, y para encontrar esas respuestas. Hizo lo que cualquier gran intelectual haría, se sumergió en la filosofía. Tolstói creía que los más grandes pensadores de la humanidad debían haber enfrentado la misma angustia. Y que, en algún lugar entre las páginas de los grandes tratados filosóficos, encontraría una solución. Así que comenzó su búsqueda, leyó a Platón, Aristóteles, los existencialistas, los escépticos, los racionalistas, buscan explicaciones en la ciencia, en la ética, en la moral, en la lógica. Pero, para su sorpresa, cuanto más leía, más desesperado se sentía. La filosofía, en lugar de ofrecer alivio, solo profundizaba su crisis. Schopenhauer, por ejemplo, con su pesimismo implacable, parecía confirmar los peores temores de Tolstói. La vida era una sucesión de sufrimientos sin un propósito final. Kant, con su análisis sobre la razón pura, demostraba que el sentido de la vida no era algo que pudiera probarse racionalmente. Nietzsche rechazaba cualquier concepto predefinido de propósito, y veía la búsqueda de significado como una construcción humana. Nada de esto resolvía el problema. Al contrario, esas ideas solo reforzaban la noción de que la existencia era un fenómeno arbitrario, una pieza sin sentido, en un teatro cósmico. La ciencia fue aún más brutal al estudiar biología y física. Tolstói encontró un universo indiferente, gobernado por leyes frías e impersonales. La vida, según la ciencia, no era más que una combinación de procesos químicos y reacciones biológicas. Un accidente cósmico. Sin intención ni significado, la muerte no era una transición, sino simplemente el final definitivo de todo lo que alguna vez fuimos. Esta constatación hizo que Tolstói sintiera un profundo desamparo. Si la razón, la ciencia y la filosofía no podían dar una respuesta satisfactoria al sentido de la vida, entonces ¿dónde más buscar? Comenzó a sentirse como un náufrago a la deriva en el mar, rodeado de respuestas que no le servían. La inquietud que embargaba a Tolstói no era solo intelectual, sino que también afectaba su bienestar físico. Comenzó a experimentar dificultades para dormir, descuidó su alimentación y se distanció de sus seres queridos. En las noches se despertaba con una sensación de desasosiego, abrumado por el pensamiento de que con el tiempo todo cambiaría. Sus hijos crecerían, sus nietos llegarían al mundo, y eventualmente su nombre podría quedar en el olvido. Todo su esfuerzo, su legado y su existencia parecían pequeños ante la inmensidad del tiempo. Fue entonces cuando se enfrentó a una de las preguntas más inquietantes de su vida. Si al final todo se transforma, ¿qué sentido tiene continuar? Esa incertidumbre lo atormentaba, sumiéndole en su libro Confesión. Menciona que debía alejar ciertos objetos de su entorno. Pues, en momentos de desesperanza temía que su mente le jugara una mala pasada, más que un simple dilema emocional. Era el resultado de un cuestionamiento profundo sobre la existencia. Si la vida carecía de un significado absoluto, y nada parecía tener un propósito definitivo, entonces seguir adelante se tornaba en un desafío difícil de afrontar. Sin embargo, en medio de esa turbulencia interna, algo dentro de él persistía, una sensación que no lograba comprender del todo. A pesar de sus dudas y angustias, no podía aceptar por completo que el sentido de la vida fuese solo una construcción de la mente. Algo en su interior le impedía rendirse de que se trataba era un instinto natural de preservación, un temor inconsciente a lo desconocido, o tal vez después de todo, el significado de la vida sí existía, pero debía buscarlo en otro lugar. Tolstói no sabía la respuesta, pero el simple hecho de que esa duda aún existiera, de que todavía no pudiera aceptar la muerte como la única conclusión posible, significaba que su búsqueda aún no había terminado. Decidió mirar más allá de la filosofía, la ciencia y la intelectualidad.
Si los pensadores más grandes del mundo no habían podido darle una respuesta, tal vez la solución estuviera en otro lado, tal vez, solo tal vez, estaba buscando el sentido en los lugares equivocados, y así fue como empezó a fijarse en aquellos que nunca habían leído a Kant, Schopenhauer o Nietzsche, en aquellos que no tenían grandes fortunas, ni fama, ni reconocimiento. En aquellos que no pasaban horas sumergidos en cuestiones filosóficas, pero que de alguna manera parecían vivir con una paz que él jamás había sentido. Tolstói estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Tolstói se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Había intentado encontrar respuestas en la filosofía, en la ciencia y en la lógica, pero ninguna de ellas lograba disipar su angustia. Al contrario, cuanto más profundizaba en sus reflexiones, más se intensificaba su desesperación. Era como si la vida misma le estuviera revelando una verdad incómoda. Si todo tiene un final, entonces ¿qué significado real tiene lo que hacemos? Esa inquietud comenzó a dominar su pensamiento. Las cosas que antes le daban satisfacción, como escribir o compartir tiempo con su familia, empezaron a perder su sentido. Todo le hacía parte de un ciclo sin dirección clara, un juego en el que todos participaban para no enfrentar lo inevitable. En sus escritos dejó entrever su desesperanza con frases que reflejaban su lucha interna. Poco a poco, la melancolía se apoderó de él, se distanció de las actividades que solían llenarlo de inspiración, evitaba conversaciones profundas, y prefería el aislamiento, pero lo que más lo inquietaba era la forma en que su mente lo llevaba. Cada vez más, hacia una pregunta inquietante. ¿Cómo podría librarse de esa sensación de vacío? En su obra, Confesión, Tolstói relató que tuvo que hacer ciertos cambios en su entorno para evitar que esos pensamientos lo dominaran por completo. Cada día la duda sobre el sentido de su existencia se hacía más difícil de ignorar, convirtiéndose en una sombra persistente en su vida y sin embargo, algo dentro de él resistía, algo inexplicable le impedía dar ese paso final. No sabía exactamente qué era, un instinto, un miedo inconsciente, o una verdad que aún no lograba ver, pero esa pequeña vacilación fue lo que evitó su colapso total. Se dio cuenta de que, si aún quedaba algo dentro de él, que no quería rendirse. Entonces tal vez, su búsqueda no había terminado, si las respuestas de los filósofos no le dieron paz, y si el suicidio no parecía una solución real, solo le quedaba una alternativa. Buscar sentido en donde nunca antes había mirado. Y así fue como Tolstói comenzó a observar a las personas a su alrededor de una manera diferente, empezó a fijarse en aquellos, que aún sin riqueza, fama o conocimiento, parecían vivir sin ese tormento. Esas personas campesinas, obreros, labradores, no tenían las mismas angustias existenciales, no pasaban las noches en vela, cuestionando el sentido de la vida. Simplemente vivían con sencillez, con aceptación y de alguna manera parecían estar más en paz que cualquier gran intelectual que Tolstói conocía. Eso lo intrigó profundamente. ¿Cómo podía alguien que no poseía más que lo básico, estar más satisfecho que él, uno de los hombres más influyentes de Rusia? ¿Qué sabían esas personas que él no sabía? Sin darse cuenta, Tolstói estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría para siempre su visión sobre el sentido de la vida. Tolstói comenzó a observar a aquellos que nunca habían leído a Kant, nunca debatieron a Schopenhauer, y no se preocupaban por la lógica de Nietzsche, los campesinos, los trabajadores humildes, los artesanos, personas que, a primera vista, parecían llevar vidas difíciles, sin lujos, ni grandes logros. Pero, a diferencia de los intelectuales y nobles que él conocía, estas personas no estaban desesperadas, se levantaban temprano, trabajaban arduamente y enfrentaban dificultades diarias, pero sin el peso aplastante de la angustia existencial. No buscaban desesperadamente un significado para la vida, porque parecían ya vivir dentro de él. Esto intrigó a Tolstói. ¿Cómo era posible que estas personas, que lógicamente deberían sentir más el desespero de la existencia, vivieran con tanta paz? ¿Cómo lograban seguir adelante sin perderse en la duda? La respuesta llegó de manera simple, pero abrumadora. No pensaban en el sentido de la vida, lo vivía. Tolstói se dio cuenta de que mientras él y otros intelectuales intentaban encontrar significado en la mente, estas personas lo hallaban en la experiencia, en el trabajo honesto, en la familia, en los ciclos naturales de la vida, en la fe. No necesitaban una teoría racional para justificar su existencia. El simple hecho de estar vivos, de formar parte de algo más grande que ellos mismos era suficiente. Empezó a conversar con campesinos y notó un patrón en sus historias. Ninguno tenía las respuestas filosóficas que él buscaba,
pero todos compartían una certeza silenciosa. Una aceptación de la vida que él nunca había experimentado. No necesitaba demostrar que la vida tenía sentido, simplemente confiaban en que lo tenía. Esto lo cambió todo. Para Tolstói por primera vez comenzó a sospechar que tal vez estaba buscando el significado en el lugar equivocado. Quizá el error estaba en creer que el sentido de la vida era una ecuación por resolver, cuando en realidad era algo que solo podía sentirse, y entonces surgió otra revelación, que la mayoría de estas personas tenían algo en común, algo que Tolstói había despreciado durante gran parte de su vida. La fe, pero la fe de estas personas no era un debate teológico, ni un concepto abstracto, era algo vivido, una confianza natural, una conexión con algo más grande, que trascendía la lógica. No cuestionaban si la vida tenía sentido porque creían de manera simple y directa que formaban parte de algo mayor. Tolstói comenzó a darse cuenta de que su propia crisis existencial provenía del hecho de que exigía una prueba absoluta del sentido de la vida. Pero ¿y si esas pruebas simplemente no existieran? ¿Y si el sentido de la vida no fuera algo que se descubre a través de la razón, sino algo que se vive mediante la entrega? Esta idea comenzó a cambiar su manera de ver el mundo por primera vez en años. Tolstói sintió un atisbo de paz. Aún no tenía todas las respuestas, pero empezó a comprender que tal vez no las necesitaba. Quizá el error estaba precisamente en intentar controlar algo que jamás podría ser controlado, y ese pensamiento lo llevó a una transformación nueva y decisiva. Tolstói, el gran pensador racional, el brillante escritor que había explorado el alma humana. En sus obras se encontró ante una verdad, que se resistía a aceptar. Tal vez el sentido de la vida no era algo que debía demostrarse, sino vivirse. La fe, que siempre había considerado una ilusión para los ingenuos, comenzó a revelarse como la única respuesta que tenía sentido, pero no una fe ciega impuesta por dogmas o tradiciones vacías. Lo que Tolstói percibió en los campesinos era una fe práctica, una forma de vivir que no requería pruebas lógicas, porque se sostenía en la propia experiencia. Estas personas confiaban en la vida, no se desesperaba ante la muerte porque veían su existencia como parte de algo más grande, algo que no necesitaban comprender completamente para aceptarlo. La fe no era una teoría para ellos, sino una práctica diaria. Estaba en el trabajo honesto, en la dedicación a la familia, en la sencillez de sus vidas. Tolstói, que había leído a los más grandes filósofos de la historia, se dio cuenta de que ninguno de ellos había logrado darle la paz que un simple campesino sentía al despertar para trabajar en el campo. Esto lo hizo reflexionar. ¿Y si la búsqueda de un sentido absoluto era en realidad lo que impedía a las personas encontrar la paz? ¿Y si el error estaba en tratar de reducir la vida a una ecuación lógica, cuando en verdad la vida era un misterio para ser vivido, y no resuelto? Ese pensamiento lo transformó por primera vez. Tolstói comenzó a considerar que tal vez el verdadero sentido de la vida no estaba en la razón, sino en la entrega, en el amor, en la conexión con los demás, en la aceptación de que hay cosas que no pueden explicarse, pero que, aún así, son reales. Se dio cuenta de que la felicidad de esas personas no provenía de la certeza intelectual, sino de la confianza en la vida, de la aceptación de que hay algo más allá del ego, más allá de la vanidad, más allá de la necesidad de ser recordado o admirado. Tolstói escribió en Confesión: viví buscando pruebas cuando todo lo que necesitaba era confiar. La respuesta siempre estuvo ahí, pero me negué a verla. Esa comprensión fue como un alivio. Ya no necesitaba luchar contra el vacío, no necesitaba demostrar que la vida tenía sentido porque en el fondo ya lo sentía. Todo lo que tenía que hacer era dejar de resistirse, y simplemente vivir. Y así comenzó su última gran transformación. El descubrimiento de Tolstói no fue un momento de iluminación repentina, sino un proceso lento y profundo. Se dio cuenta de que su vida hasta entonces había estado basada en logros externos, fama, riqueza, reconocimiento intelectual, pero ninguna de esas cosas le había traído paz. Ahora comprendía que el verdadero sentido de la vida estaba en algo mucho más simple: vivir con autenticidad, amar sin esperar recompensas, aceptar la existencia sin exigir que tenga una justificación lógica. Esta comprensión lo cambió todo. Tolstói ya no quería ser un noble, no quería acumular bienes, ni escribir para impresionar a la élite. Empezó a rechazar todo lo que antes valoraba, comenzó a vestir ropa sencilla, abandonó el lujo e intentó donar sus propiedades, pero su transformación no fue bien recibida por toda su familia, acostumbrada a la vida aristocrática. Vio su nueva visión del mundo como una amenaza. Su esposa Sofía se horrorizó ante su decisión de renunciar a la riqueza y llevar una vida de sencillez. El matrimonio, antes sólido, se convirtió en un campo de batalla entre dos mundos opuestos. Tolstói, sin embargo, estaba decidido.
Se dedicó a causas humanitarias ayudando a los campesinos, defendiendo la no violencia, y predicando una vida basada en la humildad y la compasión. Creía que el amor y la fe eran las únicas cosas capaces de dar verdadero sentido a la vida. El único sentido de la vida es servir a los demás, y vivir con amor. Pero su transformación no lo llevó a una paz definitiva. Aún sentía un conflicto interno, una sensación de que a pesar de sus nuevas convicciones, seguía atrapado en un mundo que no compartía. Su visión a los 82 años, incapaz de soportar más la tensión dentro de su propia casa, tomó una decisión radical: huyó en la oscuridad de la noche. Tolstói dejó su propiedad y emprendió un viaje sin un destino claro. Quería alejarse de todo, del dinero, de las disputas familiares, de las expectativas de la sociedad. Quería vivir sus últimos días en total sencillez, como un hombre común, pero su cuerpo ya no podía seguir su voluntad. Durante el viaje enfermó gravemente, y fue encontrado en una pequeña estación de tren en Aobo, rodeado de pocos amigos y extraños. Murió allí, lejos del lujo que alguna vez poseyó. Su final fue simbólica. Tolstói pasó su vida buscando respuestas. Encontró la paz en la sencillez, pero su camino estuvo marcado por el conflicto entre el mundo que quería dejar atrás y el nuevo sendero que eligió. Seguir su historia nos deja una pregunta. ¿Estamos buscando sentido en los lugares equivocados? ¿Será que el significado de la vida no está en la fama, la riqueza o el reconocimiento, sino en las pequeñas cosas? En el amor, la compasión y la entrega. Al momento presente, Tolstói no resolvió el misterio de la vida con palabras o teorías. Descubrió que el sentido no está en comprender la vida, sino en vivirla plenamente con amor y propósito. La historia de Tolstói no es solo la de un gran escritor, sino la de un hombre que se atrevió a enfrentar la mayor de todas las preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Tenía todo lo que la sociedad nos enseña: a desear éxito, riqueza, prestigio, y aún así, sentía un vacío profundo. Cuando intentó encontrar respuestas en la filosofía y la ciencia, descubrió que la lógica por sí sola no podía llenar el alma. Pero fue al observar a los campesinos, a los trabajadores humildes, a aquellos que vivían sin grandes ambiciones intelectuales, cuando se dio cuenta de algo que cambiaría su vida. El sentido de la existencia no se encuentra en la mente, sino en la experiencia. La paz no proviene de teorías o logros externos, sino de la manera en que vivimos el presente, de las conexiones que creamos, del amor que compartimos. Tolstói entendió que la vida no es un problema por resolver, sino un misterio por vivir. Y esta es la reflexión que te dejamos. ¿Será que estamos buscando sentido en los lugares equivocados? ¿Será que, al igual que Tolstói, creemos que la felicidad llegará después de un logro más, un reconocimiento más, un éxito más? ¿O será que la respuesta siempre ha estado justo frente a nosotros, en las cosas más simples? Tolstói pasó su vida buscando esa respuesta, y al final descubrió que el sentido no necesita ser demostrado, solo sentido. Tal vez ese sea el verdadero secreto de la vida. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eso significa que el viaje de Tolstói tocó algo dentro de ti. Tal vez una duda antigua. Tal vez una inquietud que aún no sabes cómo nombrar. Pero, ¿y ahora? ¿Qué hacer con esta pregunta? Tolstói pasó su vida buscando una respuesta absoluta, hasta que se dio cuenta de que, quizá el error estaba precisamente tratar de encontrar un significado definitivo. Y si el sentido de la vida no fuera algo que se descubrió, sino algo que se vive, algo que no necesita ser explicado, solo sentido. En esos pequeños momentos que suelen pasar desapercibidos, ahora te pregunto, ¿qué hace que tu vida valga la pena? Es una pregunta que nadie puede responder por ti. Si este vídeo te hizo reflexionar, no guardes esta reflexión solo para ti. Compártela con alguien que quizá esté sintiendo la misma angustia. Difundamos estas ideas y abramos nuevos diálogos, y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más vídeos como este lleguen a más personas, y que estas conversaciones se expandan. Ahora sí, ¿crees que esta historia terminó? Piénsalo de nuevo. Hay 2 vídeos en la pantalla en este momento que te dejarán con aún más dudas, o tal vez con algunas respuestas inesperadas. Elige uno y sigue con este viaje. Pero te advierto, después de verlo puede que nunca vuelvas a ver la vida de la misma manera. Nos vemos. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.